Hola, mi nombre es Yasmín Poveda, soy estudiante del profesorado en Educación Media Diversificada. Mi trabajo semestral se trata de la disciplina, la convivencia y la violencia escolar. Facilitadora la profesora Rita Rodríguez. Introducción. Pequeños actos de disciplina repetidos con consistencia todos los días conducen a grandes logros con el tiempo. John Maxwell. La disciplina es la habilidad que tiene la persona para una meta y persistir hasta alcanzarla y hasta tener control de sus impulsos para dirigir conscientemente su conducta, cuidando de no afectar los derechos de los demás. La disciplina implica todos los problemas y cuestiones de la moral y el orden y la armonía que atañen al centro educativo. Se concentra en el orden y la regularidad de la conducta del alumno y el orden escolar. La disciplina prepara a una institución o comunidad educativa relacionando sus elementos principales, educador y educando, libertad y autoridad, iniciativa y forma. La disciplina provoca el ajuste de la conducta de una ley, uso o costumbre. La disciplina conduce a la formación de hábitos, asistencia, puntualidad y cooperación. La disciplina mental implica reglas particulares que se circunscriben a una determinada institución y la disciplina moral de la juventud tiene sentido universal de su forma, se dirige a la formación de la voluntad. La moral presupone un concepto claro de las normas de acción, una participación consciente del sujeto actuando en su elaboración y discriminación. La formación moral es un proceso en continuo crecimiento que aumenta, se completa y se perfecciona con la complejidad de las influencias sucesivas. Tres ciclos de la formación moral son en el hogar, la escuela, la vida. En el hogar, la autoridad con los padres. En la escuela, la disciplina con el maestro. Y en la vida, autonomía moral en la vida formada y madura. Laura Skolberg, psicólogo estadounidense, nos dice que la disciplina comienza un verdadero sentido creando un vínculo familiar donde pasan más tiempo y entre todos forman un sentimiento afectivo hacia los demás. También hay niños que por primera vez conocen las normas y las reglas aplicando el ámbito de la disciplina y conforme pasa el tiempo van desarrollando su personalidad. La autonomía es aquella que tiende a formar a hombres capaces de una disciplina autónoma, al mismo tiempo que estén dispuestos a convivir comprensiva y solidariamente. El estudiante se eleva al centro educativo, el egocentrismo, al sociocentrismo, del logocentrismo y la espiritualidad. El egocentrismo es donde la persona se cree que es solo en ese espacio. El sociocentrismo es donde la actitud de un grupo o sociedad que presume su superioridad sobre los demás. El logocentrismo es la tendencia filosófica que toma al ser como una identidad que puede reducirse a su expresión lingüística y la espiritualidad es el alma de cada persona, el camino de regreso para identificarse, experimentar como su verdadera naturaleza. La disciplina constituye un eje fundamental de la vida y uno de los pilares de la organización educativa articula la conducta del estudiante y el grupo social. La disciplina significa instruir a una persona o animal, tener un determinado código de conducta u orden. Dentro del entorno educativo, el aprendizaje existen elementos que se vuelven problemas en este ámbito, por ejemplo, la disciplina, uno de los cuales puede repercutir trayendo efectos morales y sociales al alumno. Esta respuesta representa dentro de los centros educativos el principio de la ordenanza, en el cual, una vez aplicado, establecen las normas y directrices. La disciplina es el principio de orden y presupone la libertad de iniciativa y movimiento.
Pestalozzi nos indica que en la disciplina hay obediencia y sumisión, es decir, nuestra libertad de iniciativa y movimiento va ligado a obedecer. También debemos realizar acciones que no sean contrarias a la colectividad y allí entra la obediencia. Cada profesor tiene que darse a respetar, tiene que dar directrices y reglas al alumno para que así obedezca. El hombre es lo que debe ser mediante la educación, mediante la disciplina. Gerd Wilhelm Friedrich. La disciplina es la parte de la educación autónoma donde se van a formar los hombres que son capaces de ser gobernados por sí mismos y dispuestos de vivir en solidaridad. La personalidad del docente también juega un papel importante en la disciplina, ya que él es el que va a transmitir lo que condiciona el comportamiento del estudiante. Tiene que ver cómo el estudiante se comporta dentro del aula, por qué se comporta así, indagar sobre el problema. La disciplina educadora ejercita, diestra su resultado, no se alcanza mediante acumulación de saber, sino por el ejercicio reiterado del pensamiento y la acción. La disciplina es un proceso en el educador que debe de llevar como un hecho de fuerza o imposición, sino como un proceso de índole espiritual o individual. El principio de la individualidad reconoce a cada grupo como integrante de un grupo, pero fundamentalmente con características personales y actitudes singulares que conviene identificar para ayudarlo a superar sus dificultades y para estimularlos en sus. Existen dos disciplinas, la preventiva y la regresiva. La preventiva acostumbra al ser en formación a gobernarse a sí mismo y la regresiva, el alumno no tendrá miedo, pero no sentirá respeto, impide y castiga al desorden, pero no mejora al alumno. Característica de un buen docente para la disciplina. La confiabilidad. El docente debe tener palabra y no cambiar de opinión a diario. Honradez. El docente no debe mentir ni cambiar los hechos. La sensibilidad. El docente se espera que tenga carisma con todos los integrantes del salón. Autocontrol. El docente debe mostrar confianza en sí mismo. Imparcialidad. El docente no debe demostrar ni tener preferencia con algún alumno. La personalidad del docente debe ser tranquilo pero firme, amistoso y no engañar. La participación de los padres con los profesores es esencial en el comportamiento de los niños porque ahí es donde van a darse de cuenta los padres y los familiares el problema que indaga sobre el alumno. El conflicto es parte de nuestra vida, que no siempre tiene connotaciones negativas, sino que simplemente indica la necesidad de cambio. Y el docente debe indagar en la historia personal de los alumnos conflictivos, como lo decía anteriormente, junto con los padres. El docente tiene dos formas de manejar la situación del conflicto. Una es cooperativa y la otra es competitiva. En la cooperativa, los alumnos se sienten seguros, disminuye su ansiedad, depende de otro. En la competitiva se sienten descalificados, tienen baja autoestima, se crea mucha tensión y conflicto. Sanciones y prevención. Esta depende del docente para evitar conflictos potenciales, evitar estallidos, evitar situaciones traumáticas con el objetivo de controlar ciertas conductas a sus alumnos. Indica cierto fracaso, lo que indica cierto fracaso. La convivencia escolar es el conjunto de interacciones y relaciones que producen entre todos los actores de la comunidad, es decir, los padres de familia, los docentes, los alumnos, los administrativos. El reglamento de código de convivencia es un conjunto de normas o preceptos que de forma ordenada sirven para ejecutar las leyes de la sociedad o de las normas de un grupo. La asamblea es compartir con los compañeros, con los alumnos, situaciones o quejas que puedan tener. Uno habla, los demás escuchan. Algunas de las habilidades fundamentales son habilidades de interacción, de cognitivas sociales y de autocontrol. Las habilidades
de interacción. Serían compartir, hablar por turnos, sincerarse. Las habilidades cognitivas es definir los problemas, tener un objeto claro. Y las habilidades de autocontrol, proponer gratificaciones, controlar la agresión, controlar la rabia. La mediación es un proceso que apunta a que el alumno asuma la responsabilidad del conflicto para generar un espacio donde pueda resolverse. Algunas de las técnicas de conflicto serían la negociación, que es voluntaria, informal, no está estructurada y los acuerdos son obligatorios. La conciliación conlleva la voluntad de llegar a un acuerdo. El arbitraje es un proceso rápido y menos formal. La solución viene dada por el dictamen de un tercero neutral. Y la mediación es voluntaria y es estructurada, donde actúa un tercero para que las partes lleguen a acuerdos. La violencia en la escuela, tipos y formas de violencia simbólica. La violencia es una situación en que dos o más individuos se enfrentan y una o más personas implicadas salen perjudicadas, siendo agredidas física o fisiológicamente. Tipos de violencia. La violencia invisible o encubierta, que esa es la que muy poco se ve como nos dice. Por ejemplo, el maltrato psicológico, la inclusión de una persona de un grupo, menosprecio, difamación, humillación. Y la violencia simbólica es la que es lo contrario, es la que sí se ve. Es la violencia, es decir, que el docente trata de imponer los saberes que se dan en sus planes y programas de estudio, además de incluir el árbitro cultural. Existen tres formas de agresión simbólica: relacional, indirecta o social. Se necesita identificar el problema, discutir por grupo y elaborar propuestas analizando ventajas y desventajas para solucionar el problema. Las técnicas teatrales ofrecen un espacio que facilita la observación, revisión y modificación de conflictos. Aprender a colaborar con los demás. Esta actividad es para reformar el trabajo en grupo, como el estudiante integra dentro del grupo y Existen tres conceptos para el programa para la convivencia: programas de actitudes lingüísticos, programas de análisis de medios, instituciones y recursos para el tiempo libre. La escuela ante la violencia. Es importante que la escuela reaccione ante los casos de violencia. Para erradicar la violencia se debe trabajar sobre las bases, cómo identificar un problema junto con el alumno. Planificar el trabajo. Planificar significa que debe de ver cómo va a realizar este trabajo, cómo va a investigar esa violencia y definir los objetivos de cada caso. Una asamblea es una reunión de estudiantes en donde es convocada en el aula, pero ellos deben de tener, deben de ser dinámicos, creativos, fomentar la participación, creando un clima de tolerancia y pluralidad. Deben de escuchar, deben de decidir y deben de conocer lo que van a exponer en la asamblea. El profesor debe desarrollar actividades para el ejercicio del diálogo, como lo son las sombras chinas. Con una sábana y una lámpara se representan situaciones para ser discutidas y analizadas por el grupo. La lluvia de ideas. Esta actividad permite poner en común las ideas de todo un grupo sobre un tema y llegar a una síntesis. El fotopalabra se apoya en la influencia de una imagen sobre los aspectos inconscientes. Teatro imagen. Esta actividad consiste en presentar imágenes creadas por el grupo o por uno de sus miembros, que si se tratase de una estatua. Y el cuento dramatizado se puede realizar con cualquier tema. Es preciso tener claro los aspectos centrales del problema para redactar una historia. Muchas gracias por su atención.